Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Martín, para hablar de este informe que han presentado en conjunto, por supuesto, con la Universidad Torcuato Di Itela, que tiene que ver con la promesa de lo que tiene que ver con la inversión en educación y, por supuesto, la Ley Federal de Educación, que salvo algunos casos no se ha cumplido lo que se estipulaba, que era el 5% del PBI destinado para educación. Exactamente, desde el Observatorio de Argentinos por la Educación y junto a Mariano Narodowski, que es de la Universidad Torcuato de Tela, tratamos de relevar un poco cuál sería la deuda que hay, cuantificar, si quieren, cuánto fue la deuda con la educación. Y para hacer un breve repaso, en Argentina desde el año 2005 y posteriormente en 2006 se sancionaron leyes que establecían metas de inversión en educación, eh, donde se iba a llegar con esas metas al 6% de la inversión en educación, respecto al 6% del PBI en educación. Mm. Y como bien decías, los años que se cumplieron estos fueron excepciones, solo 3 años, desde el 2006 al 2020, se cumplieron dichas metas, donde todos los otros años eh, lo contabilizamos como una deuda que se tiene con la educación, y cuando sumamos toda esa deuda a través del tiempo, notamos que es un número abismal, ¿no? Son cerca de 5 puntos porcentuales del PBI el año 2020, o sea, prácticamente un año entero de desinversión. Claro. A ver, para que se entienda, si se quiere recuperar lo que no se ha invertido en el pasado, a ver, se presenta el presupuesto 2024, no hablemos un poco futuro, tiene que tener por lo menos 11 puntos del PBI para recuperar algo de lo que se ha perdido. Exactamente, si el presupuesto viene a presentar a 11 puntos del PBI, lo cual es imposible, Sí. eh, cancelaríamos la deuda pasada con la educación, al menos hasta el año 2020, porque la serie termina en el 2020 porque no hay disponibilidad de datos consolidados todavía para 2021 y 2022, pero sospechamos que también esos años se subejecutó las partidas en educación. Entonces, eh, bueno, sí, exactamente, si se invirtió en el 11% del PBI, esto va de la mano entre Nación y las provincias, entonces cancelaríamos toda esta deuda que hay con la Claro. educación. Ahora, Martín, recientemente en algunas entrevistas que concedió el ministro de Educación, Jaime Persic, se le preguntó sobre las críticas por la deuda y la falta de inversión. A ver, el título que se viralizó fue: cuando gobierna el peronismo o gobernamos nosotros hay inversión, y cuando gobierna Juntos por el Cambio, contrariamente, hay ajuste. ¿Qué tan cierto hay, según los datos que ustedes pudieron recolectar, en esa afirmación de Persic? Bueno, ahí hay un primer punto que hay que entender, es que nosotros analizamos la serie 2006 a 2020, y donde 3 de cada 4 pesos que se invierten en educación los ponen las provincias, Ujú. 1 de cada 4 pesos los pone Nación. Y cuando hablamos de las provincias, son las 24 provincias, donde tienen distintos colores políticos y mucho más del 2006 al 2020. Entonces, claramente es difícil hablar de colores políticos cuando hablamos de esto, porque fueron muchos años con muchos colores políticos. Sí. Lo que sí podemos decir es que de la serie analizada 2018, 2019 y 2020 fueron los años de mayor desinversión en educación, donde están se acumula cerca del 60% de la deuda Claro. contraída. Los Claro. últimos años, o sea, esto no es una revisión histórica, sino que sabemos que el 60% se acumuló en los últimos años, ¿no? Eh, entonces, bueno, creo que es difícil hacer política con estos números, porque le competen a todos los gobiernos de todas las provincias y también a Nación a lo largo de todos los años, donde pasaron distintos colores políticos. Entonces, bueno, creo que sería una discusión vaga meternos ahí. Claro. Ahora, si analizamos lo que es la inversión en educación, no hablemos de países europeos, sino algunos otros países de la región. No sé si tienen datos como para hacer la comparación de cuánto es lo que se invierte en Argentina con respecto a los otros países de la región. Bueno, el 6% es algo estándar. Argentina no es una excepción en comparación a otros países. Algunos países invierten más, algunos menos, pero eso es un número ficticio, ¿no? Mm. El 6%, porque como te vengo diciendo, eso se cumplió muy pocas veces. Entonces, bueno, el gasto ejecutado de otros países no lo relevamos, pero sí sabemos que Argentina en promedio no invierte nunca el 6%,
Entonces, creo que sí tenemos que compararnos internacionalmente con otras cosas, que son por ejemplo, con pruebas estandarizadas o con niveles de acceso, y Argentina en las pruebas estandarizadas muestra que está en niveles muy bajos y que no se puede permitir estos niveles de desinversión. Bien. Martín, saliendo del informe, y también para consultarte algo ya más pensando en el ciclo lectivo que va a empezar el 1 de marzo en Argentina, ¿qué expectativas tienen desde Argentinos por la educación? No solamente en cuanto a inversión, sino también en cuanto a lo que tiene que ver con el diseño de políticas públicas en educación, pensando que es un año electoral, ¿no? Donde va a haber recambio también en la dirigencia. Con respecto a la parte presupuestaria, el presupuesto corresponde a Nación, que es esto, 1 de cada 4 pesos Sí. que se invierte en educación, ya está aprobado y pasó por el Congreso, y en su momento nosotros hicimos un informe junto a Javier Curcio, donde mostramos que, tomando las previsiones de inflación del Banco Central, iba a haber ajuste en las partidas de educación respecto al año 2022. Entonces, bueno, si bien hubo modificaciones en ese presupuesto inicial, después igual los ajustes quedaron. Por supuesto que siempre hay que ver cómo se terminan ejecutando, porque los presupuestos son eso, presupuestos, Sí. y a lo largo del año hay que ver cómo se va ejecutando. Por otro lado, de las provincias no se sabe mucho todavía, hay que ver cómo se van ejecutando. Entonces creo que es muy pronto para hablar de eso. No tenemos mucho para decir. Respecto a las políticas educativas en años electorales, bueno, todos sabemos que los años electorales tienen particularidades que son difíciles para la política activa, para hacer política educativa en este caso, pero sí sabemos desde el observatorio que hay temas que requieren urgencia, que quedaron después de la pandemia, que son la lectoescritura, la comprensión lectora, y que Argentina tiene niveles muy muy bajos en comparación a países de la región, y con caídas tremendas en los últimos, después de la pandemia, ¿no? Entonces, bueno, creo que si tuviéramos que discutir un tema central sería ese, ¿no? ¿Cómo hacemos para que los chicos a temprana edad ya aprendan lo que tienen que aprender? Bien. Martín, muy amable por tu tiempo. No, muchas gracias a ustedes, que tengan un excelente día. Igualmente para usted. Hablamos con Martín Nistal del Observatorio de Argentinos por la Educación.